Gloria al Señor, bendiciones para todos. En este momento, dándole gracias al Señor, nos corresponde la lección número 4, que titula Enfrentando las tentaciones. Antes de entrar en materia, como se dice, vamos a hacer una oración. Señor, en este momento, le doy gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a su palabra. Cada vez, Señor, que tomamos las Escrituras, Señor Dios, usted nos instruye, nos bendice, nos alimenta espiritualmente. Muchísimas gracias, Jesús, por esta hora, por este momento. Anhelo, Padre Dios, que le abra el entendimiento a sus hijos y a sus hijas. Muchísimas gracias, Jesús. Amén y amén. Como había dicho anteriormente, lección número 4, introducción. Las tentaciones existen, son reales, no se pueden ignorar, en cualquier momento pueden presentarse y tomar por sorpresa a una persona. Una tentación es el momento cuando Satanás pone a prueba la fe del cristiano, llevándole a dudar de la palabra de Dios, con el fin de hacerle caer y de esta manera dañar la comunión con Dios. Como dice la cartilla en su introducción, las tentaciones existen, son reales. Las tentaciones en realidad existen. Lo triste es que la gente ignora, desconoce los mecanismos, los métodos del enemigo trabajar para hacer caer al cristiano. Y los creyentes no piden la ayuda al Señor para ser librados de las tentaciones porque piensan que en realidad no se van a presentar tentaciones. Pero como dice la cartilla en su introducción, las tentaciones existen. No podemos desconocer las tentaciones, no podemos negarlas. En realidad, las tentaciones se dan, y frente a la ignorancia del pueblo del Señor, de los creyentes, y hablando de las personas nuevas que apenas inician su vida cristiana, el enemigo pues los sorprende, los engaña, los hace caer, porque digamos, el mismo hecho de que se desconozcan las tentaciones resulta ser una ventaja grande para el enemigo. O sea, a Satanás le conviene que los cristianos, tanto digamos de experiencia como los que apenas dan el paso de recibir al Señor Jesucristo e iniciar esa vida con el Señor, están en la mira por parte del enemigo. El diablo siempre está maquinando en contra, él está mirando la manera de hacerles caer. Y bueno, entonces cuando no se aborda este tema, cuando no somos claros con los cristianos,
como dije hace un momento, ya sea con los creyentes que lleven bastante tiempo en los caminos del Señor, como también con los que apenas inician. Esto pues va a ser tremendo porque va a venir la sorpresa, va el enemigo a estar operando, actuando en contra. Lo fundamental es que nosotros lleguemos a tener ese pleno conocimiento de que existe un enemigo y que opera en contra, que trabaja arduamente para destruir, dañar, hacer caer. O sea, todos somos objetivo militar por parte del enemigo. Teniendo esto, entonces tenemos que avanzar y no exponernos a las tentaciones. Hay que eludir, hay que huir, no hay que darle lugar al enemigo, a las operaciones de Satanás. Entonces estamos en la parte de que las tentaciones son reales, pero que el pueblo del Señor ignora el trabajo estratégico de Satanás. Y se plantea este tema como para que los cristianos asumamos esa responsabilidad, porque tenemos que estar siempre pendientes, vamos a decir que no amedrentados, no nos vamos a llenar de pánico, pero sí, de todas maneras, dependiendo del Señor, avanzando en la vida espiritual y buscando el rostro del Señor para que Él sea el que nos dé la victoria cada vez que el enemigo presente una tentación. Dice, no se pueden ignorar, en cualquier momento pueden presentarse y tomar por sorpresa a una persona. O sea que las tentaciones son de manera inesperada. El enemigo es paciente y espera el momento preciso en que usted y yo abramos puertas o demos lugar a la tentación. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y así no nos tomará por sorpresa. Dice, una tentación es el momento cuando Satanás pone a prueba la fe del cristiano, llevándole a dudar de la palabra de Dios con el fin de hacerle caer y de esta manera dañar la comunión con Dios. Entonces, el trabajo del enemigo empieza primeramente llevando al cristiano a que dude sobre la palabra de Dios, porque la decisión que nosotros tomamos de seguir a Cristo fue a través de el oír la palabra. Se nos predicó, se nos enseñó. No obstante, el enemigo va a querer robar esa semilla que llegó a nuestro corazón. Y cuando quiere llevar a una persona al pecado, entonces inicia pues colocando duda sobre la palabra. Y cuando la persona empieza a dudar sobre la palabra de Dios, se puede decir que ya el enemigo está ganando terreno. Y el fin es de hacerle caer y de esta manera dañar la comunión con Dios. Entonces, para nosotros es claro que detrás de una tentación, pues está el demonio, ¿no? Detrás de una tentación. Y detrás de la tentación encontraríamos el pecado. Y detrás del pecado aparece el rompimiento, como quien dice, Satanás busca que la comunión que esa persona tiene con Dios se dañe. Entonces eso es lo que nosotros encontramos detrás de una tentación. De la introducción pasamos a la definición. Dice,
Tentación, del griego peirasmos, poner a prueba, experimento del bien, experiencia del mal, solicitar, disciplinar, provocación, adversidad, prueba. Entonces, del griego tenemos esta definición que es peiraimos, poner a prueba, experimento del bien, experiencia del mal, solicitar, disciplinar, provocación, adversidad, prueba. Entonces, como veníamos diciendo anteriormente, la definición nos deja más claro lo que de verdad es una tentación. Existe la provocación por parte de Satanás. Siempre el enemigo busca provocar a los cristianos. Pero nosotros que aprendemos a saber los mecanismos, como dije hace un momento, las modalidades, las artimañas, las falsedades y todo lo que el enemigo utiliza pues para que el cristiano caiga. Entonces ya sabemos que el cristiano estará siempre vigilante, dependiendo de Dios, buscando al Señor, y así pues será librado. Terminando lo que es la definición, pasamos al punto número 1, que dice: ¿cómo se presentan las tentaciones? Las tentaciones se presentan como algo inofensivo y atractivo a la vista del ser humano, que le lleva a codiciar y posteriormente caer. Son como un león dormido, que mientras duerme nada pasa, no representa ningún peligro o amenaza, aparentemente, pero es Satanás quien induce a la tentación, y tras la tentación viene el pecado, y tras el pecado viene la separación de Dios, que es el punto donde el enemigo quiere llevar al creyente. Entonces, como dice el primer punto, las tentaciones se presentan como algo inofensivo. Eso quiere decir que no representa ningún peligro, ningún mal. Pero la verdad es que una tentación realmente es un mecanismo, es una estrategia, es un método del adversario, del enemigo, y pues camufla fácilmente la tentación. Quiero colocar un ejemplo muy sencillo. Supongamos que a un hombre casado, una mujer, no interesando qué clase de mujer, pero que le empezó a enviar una chocolatina. Si nos colocamos a pensar, una chocolatina no representa ningún peligro, ninguna amenaza. La chocolatina es agradable. La chocolatina tiene un buen sabor. Pero si ese hombre casado recibe esa chocolatina, con el solo hecho de recibírsela y comérsela, ya realmente se puede decir que cedió a la tentación y el enemigo está ganando terreno. Parece algo inofensivo, y como dice la cartilla, que las tentaciones se parecen a un león dormido, ¿no? Que mientras duerme no representa ningún peligro, pero se despierta el león y ahí está la amenaza. Y la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y entonces ese hombre del que yo les estoy hablando, de verdad, fue sencillísima la manera del enemigo llevarle
a la tentación, pero no cayó en cuenta, no supo cómo, le pareció simple, le pareció demasiado sencillo, pero con solo recibir la chocolatina, tomarla, saborearla, ya el enemigo avanzó, ya le empieza a dar resultado al enemigo su manera, su trabajo, su astucia. Entonces, amados míos, hay que tener discernimiento, hay que ser guiados por el Espíritu Santo, hay que tener la dirección del Señor y hay que documentarse muchísimo en la palabra del Señor. Yo me impresiono bastante cuando veo que hay personas que saben hartísimo de la palabra del Señor, y eso está bien, pero respecto al enemigo desconocen muchas cosas, desconocen sus estrategias, como dije hace un momento, sus modalidades, desconocen su naturaleza, desconocen su crueldad. El adversario es terriblemente despiadado, no va a tener misericordia de ti. Nosotros tenemos que saber esto. No, lo que estoy comentando en este momento no es para que tú te amedrentes, para que te llenes de pánico, para que desconfíes de Dios, de sus promesas. Lo que yo comparto es como para que usted no ande por ahí como distraído, como desatendido de Dios, que usted vaya dejando el estudio de la palabra, que vaya abandonando la congregación, que deje de congregarse, que deje de adorar al Señor. Es como para que usted siempre esté pendiente de estas cosas. Hay personas que caen muy fácil. El enemigo trabaja, como dije anteriormente, arduamente, mientras que usted puede estar durmiendo. Sin embargo, pues miramos aquí en esta cartilla que dice, pero es Satanás quien induce a la tentación, y tras la tentación viene el pecado, y tras el pecado viene la separación de Dios. Entonces, lo primero que a veces yo le pregunto a las personas que me escuchan la palabra, yo le digo, ¿qué es primero? ¿La tentación o el demonio? Entonces algunos no me saben responder, pero la verdad, primero es el demonio y después es la tentación. Después de la tentación, el pecado. Y después de la caída en el pecado, se da la separación. Y ese es el objetivo por parte de nuestro enemigo llamado Satanás. Que tú te separes de Dios, que te alejes del Señor, que te apartes de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero cuando nosotros vamos teniendo conocimiento y sabemos que por el hecho de ser hijos de Dios, apartados del sistema del mundo, porque el sistema que se desarrolla en el mundo es un sistema totalmente contrario a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, pero Satanás quiere que nosotros volvamos al sistema que rige este mundo. Sin embargo, pues el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, y la verdad, nosotros tampoco somos de este mundo. ¿De quiénes somos nosotros? Somos del Señor Jesucristo, y debemos de vivir como ordena la palabra. Y una tentación que el diablo presente, sea la que sea, siempre va a llevarte a que peques, ¿no? Y después de haberte llevado al pecado, entonces te separa de Dios, porque es que Dios ama al ser humano, pero no ama los pecados
que cometemos los humanos. Entonces, amados míos que me escuchan, que hoy tenemos la oportunidad de abordar este tema, manejarlo. Entonces, vemos que de verdad debemos estar siempre vigilantes, siempre atentos, no nos confiemos en nosotros mismos. Normalmente la gente que me rodea, yo le enseño a depender de Dios y no de mí como pastor, y los líderes que se levantan a mi lado también yo comparto con ellos para que le instruyan, le orienten, capaciten a la gente para que ellos de verdad tengan una dependencia 100% de Dios y no de nosotros como líderes, como seres humanos, porque quien puede librarnos a todos y cada uno de estas terribles tentaciones es Dios, es el único. Punto número 2, dice, ¿cómo enfrentar las tentaciones? Los creyentes no oran a Dios para ser librados de las tentaciones, porque ignoran las maquinaciones de Satanás. Pero si el Señor dijo que oráramos, debemos hacerlo, ya que de esta manera nos anticipamos al enemigo. Quien no pida al Señor en sus oraciones que le libre de las tentaciones, siempre caerá en ellas, en estas tentaciones, porque no hay quien te libre, no hay quien te ayude, no hay quien te dé las fuerzas para que te mantengas firme. ¿Por qué? Porque desconocías la naturaleza, desconocías la crueldad del enemigo y nunca en tus oraciones pediste al Señor que te librara de las tentaciones. Pero a través de este tema estamos dando una enseñanza, dando una orientación y motivando a que en tus oraciones le pidas al Señor que te libre de las tentaciones. Porque cuando tú le pides al Señor que te libre de las tentaciones, te le estás anticipando al enemigo. Y cuando el enemigo se presenta con sus tentaciones, ya te has encomendado al Señor y tienes el respaldo de Él. Y Él va a tener misericordia de tu vida y no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir. Pero la preocupación es esta, de que las personas se descuidan en esta parte y en la oración sea la que practicas en tu devocional, allí no aparece la petición como diciéndole: papito Dios, guárdame de toda tentación, de todo pecado y de toda maldad. ¿Por qué? Porque piensas que el enemigo no te va a atacar, pero es lo que piensa, que el enemigo no te va a atacar, pero el enemigo sí te atacará. ¿Por qué te atacará? Porque eres una hija de Dios, porque eres un hijo de Dios, porque estás haciendo la voluntad del Señor,
y le caes muy mal al enemigo. Si sos una persona dispuesta a servirle al Señor, con mayor razón, el enemigo sí te atacará. ¿Cómo? Estamos diciendo que tiene mecanismos, tiene métodos, astucias, artimañas, muchas maneras de camuflar sus tentaciones. Así que motivarles a que siempre estén presentando a Dios esta petición. En lo que sigue, presentamos los pasos que se deben dar para enfrentar las tentaciones. Número 1, orando. Mateo 26, 41. En estos textos que empezamos a presentar, entonces he pedido al hermano Samuel que nos ayude a leer. Mateo 26, capítulo 41, versículo B. Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gracias. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y entonces la cartilla en esta parte de cómo enfrentar las tentaciones expone qué es orando. Y la Biblia, donde nos ayudó a leer nuestro hermano Mateo 26, 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, ¿cómo no podemos entrar en tentación? Orando. Pero si tú no oras, vas a estar en tentación, vas a estar tentado. El enemigo te va a presentar una tentación, pero si tú oras, Dios te librará de la tentación. Mateo 6, 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muy bien. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces note, detrás de una tentación hay un mal. ¿Y cuál es el mal? El pecado en el que el diablo te quiere hacer caer. Entonces, para que nos vayamos dando cuenta que una tentación no es cualquier cosa. ¿Cómo enfrentar las tentaciones? Pues orando. Por eso hemos compartido las citas que están en el libro de Mateo. 2, con ayuno. Mateo 4, 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y después de haber ayunado, ¿quién? El Señor. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? Ayunando. Y yo digo, si el Señor necesitó estar en ayuno, ¿cuánto más nosotros que somos malos y pecadores? Necesitamos siempre estar en ayuno. Entonces, ¿cómo enfrentar las tentaciones? Con oración, dijimos anteriormente. Ahora, con ayuno. Y la cita de Mateo 4:2, allí vemos que el Señor estaba en un ayuno de 40 días. ¿Cuántos días ha ayunado usted? Puede que el Dios suyo sea su estómago y no le guste ayunar, pero el ayuno nos muestra la palabra del Señor, que es fundamental para enfrentar las tentaciones. Número 3, usando la palabra de Dios. Mateo
4:4 y el versículo 7. Y respondiendo, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 7. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Muy bien, entonces estos versículos nos muestran que el Señor utilizó la palabra. Nosotros tenemos que utilizar la palabra. La palabra de Dios en la vida de nosotros resulta ser un arma poderosísima. Así que usted debe saber hasta versículos de memoria, porque en un momento dado vas a tener la necesidad de recitar un versículo frente a una tentación. Pero si usted mantiene separado de la palabra del Señor, no lee la Biblia, entonces no puede hacer lo que hizo el Señor. Siempre Él decía: escrito está, escrito está. ¿De qué estaba hablando? De la palabra. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Utilizando la palabra de Dios. Dice, y lo que sigue dice: teniendo resistencia. Santiago 1:12. Libro de Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta toda la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gracias. Entonces allí dice: teniendo resistencia. Y donde nos ayudó a leer nuestro hermano dice: bienaventurado el varón que resiste la tentación. O sea que frente a una tentación también tenemos que tener la capacidad de resistir. Hay personas que no resisten, pero la resistencia espiritual de cada cristiano viene de parte del Señor. Si usted pasa tiempo con Dios, entonces va a tener esa capacidad de resistir la tentación. Si usted no pasa con Dios, entonces fácilmente vas a ceder, vas a abrirle puertas, vas a aceptar lo que el diablo te proponga. Primera de Pedro 5:6-9. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces seguimos mirando que para resistir en la tentación tenemos que humillarnos ante Dios. Y dice: sed sobrios y velad. La sobriedad viene a ser como la trinchera donde tú te escondes y no puedes sacar la cabeza porque ahí el enemigo te puede alcanzar y hacer daño, golpear. Entonces, la parte de la resistencia por parte de los cristianos es fundamental, porque a veces he visto cristianos que nomás se presentó la primera dificultad y ya desisten de los caminos de Dios. Pero no, nosotros tenemos que perseverar, tenemos que resistir, y dice que el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar.
pero si nosotros resistimos, así esté rugiendo, no vamos a retroceder por el rugido del enemigo. Y en otra enseñanza yo decía que a veces hay personas que los guía el rugido del león, cuando en realidad a los cristianos nos tiene que estar guiando es Dios por medio de su palabra. Ahí es que está la guía. Pero personas que las guía es el rugido del león. Ruge el león y te vas de la ciudad. Ruge el león y te vas de la iglesia. Y ruge el león y ya estás apartado de Dios. Entonces, no podemos seguir amedrentados, no podemos desfallecer, no podemos retroceder, que porque ya está el rugido del león. No, los hijos de Dios nos guía a través de el Espíritu Santo, a través de las Escrituras. Y tenemos enseguida, dice, reprendiendo al diablo con autoridad. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Respecto a esto, sabemos que la autoridad Adán la perdió en el paraíso, pero Cristo la reconquistó en la cruz del Calvario y nos la entregó a nosotros. Entonces, como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos autoridad de parte del Señor y podemos hablarle al diablo con autoridad en una tentación. Si el diablo persiste en tentarte, en llevarte hacia el mal, tienes que pararte y hablarle con autoridad al enemigo y huirá de delante de ti. Entonces, vemos al Señor aquí hablándole con autoridad. En esta última parte dice, evitando las tentaciones. Génesis 3, 2 al 5. Génesis 3, 2 al 5. Y la mujer, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto, y a la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Sí, entonces dice, evitando las tentaciones. Eva, a la verdad, debió de haber evitado las tentaciones. Hasta aquí nosotros podemos decir que Eva había escuchado la voz de Dios y la voz de Adán. Pero en los versículos que acabamos de leer encontramos a Eva interactuando con la tentación. Nomás se presentó Satanás en el paraíso, ella debió de haber buscado a Adán. Debió de haberse alejado de Satanás. No se alejó, sino que sostuvo una conversación con el diablo. Entonces, como creyentes, como personas que apenas inician su vida cristiana, es lo que deben de hacer, evitar las tentaciones. Eva no evitó y se vino sobre el mundo enormes consecuencias, tremendos estragos, terribles destrucciones por no evitar. Entonces nosotros tenemos que
evitar las tentaciones. Muy bien, pasamos a lo que es las tareas. Diga en sus propias palabras qué es tentación. Entonces, en las propias palabras, ustedes van a escribir allí qué es tentación. Según Génesis 3, 2 al 5, ¿qué es interactuar con la tentación? Entonces, para responder, vas a leer esos versículos y vas a plasmar ahí qué es interactuar con la tentación. Yo estaba diciendo hace un momento que Eva no tenía por qué haber establecido conversaciones con Satanás. 3. Diga de quién vienen las tentaciones. Entonces, normalmente las personas piensan que las tentaciones vienen de Dios, pero la verdad es que no. Cada uno es tentado, como dice en el libro de Santiago, por sus concupiscencias. Esto que Dios sí puede probar que es diferente, pero tentaciones no, porque Dios nada tiene que ver con el pecado y Él no va a provocarte o llevarte al pecado. El que lleva al pecado es el enemigo. Muy bien, por hoy hemos concluido con este tema que nos correspondió. Espero sea de mucha bendición. Oremos dándole gracias al Señor. Padre, en este momento le agradecemos, oh Dios, Rey bendito, por la palabra que hemos compartido. Señor, hemos hablado de cómo enfrentar las tentaciones y hemos aprendido que es a través de la oración, el ayuno, Señor. Gracias, Padre. Es con la palabra, Padre Dios. Oh Señor, es teniendo resistencia, es reprendiendo al enemigo con autoridad. Señor, es evitando las tentaciones. Oh, gracias Jesús. Aleluya. Amén y amén. Bendiciones.